Hola a todos, en este video les voy a mostrar cómo subir un proyecto o un repositorio a tu cuenta de GitHub. Comencemos. Lo primero que debes tener es Git instalado en tu computadora. Puedes buscarlo directamente en Google o entrar a su página oficial git-scm.com. Entramos a la página oficial de Git y aquí descargamos el instalador. Una vez que descargas el instalador, lo instalas en tu computadora. Yo no voy a hacer este paso porque yo ya tengo Git instalado en mi computadora. El siguiente paso es que te crees una cuenta en GitHub. Simplemente ingresas a github.com y desde aquí te puedes crear una cuenta nueva. Una vez que ya tengas Git instalado en tu computadora y una cuenta de GitHub, debes tener listo el código que quieres subir. Para este caso, yo voy a subir simplemente este código, que es una maqueta de una página web hecha en Bootstrap. Como ven, es solo una maqueta que tiene página de inicio y página de nosotros, no es nada sorprendente. Y aquí tengo el código fuente de ese proyecto. Es muy simple. Este código fuente lo tengo guardado en mi disco duro, específicamente en mi disco E, dentro de mi carpeta proyecto. Se van hasta la carpeta donde tengan su código y le dan clic derecho y van a ver que aquí tienen una nueva opción que es Git Bash Here. Esta opción se ha creado por haber instalado Git en sus computadoras. Le dan clic y van a ver que el Bash es como una consola de comandos que se instala cuando instalas el Git. El siguiente paso es que creen un repositorio dentro de su cuenta de GitHub. A ver, vamos a ir a mi cuenta de GitHub. Una vez que ustedes ya se han creado su cuenta y se han logueado, entran a su cuenta, van acá a tus repositorios y desde aquí van a tener el botón para crear un nuevo repositorio. Ingresan. Esta parte es muy importante. Para crear un nuevo repositorio solo deben poner el nombre y la descripción del repositorio. Voy a poner unos nombres muy genéricos. GitHub example for video. Example for video. Este es un ejemplo para subir un repositorio a GitHub. Y nada más, le dan crear repositorio. Una vez que crean el repositorio, les va a dar este link, que es una referencia a su repositorio creado en su cuenta de GitHub. Agarran este link y lo copian. Luego, regresan a la consola de comandos. Recuerden que la consola de comandos ya está ubicada en la carpeta donde ustedes tienen el proyecto. En mi caso es la carpeta proyecto. Y aquí escriben git init. Git init es para crear un nuevo repositorio de GitHub. Luego de git init deben poner el comando git remote add origin y el link que ustedes ya copiaron. Este link es el link que se ha creado cuando ustedes han creado su repositorio en GitHub. Como les dije, simplemente lo copian y lo pegan aquí y enter y listo. Para que ustedes puedan ver cuál es el estado de los archivos que tienen en su disco duro, lo pueden ver con git status. Esto sirve para que ustedes vean y comprueben que sus archivos están ahí, pero que aún no han sido agregados. Como pueden ver, tenemos el archivo index, el archivo nosotros y la carpeta estilos, que es exactamente lo mismo que tenemos en el proyecto. Para agregar los archivos se hace con el comando git add. Pueden manualmente agregar archivo por archivo, git add index.html y enter y luego el nosotros y luego todos los archivos que tengan, pero esto es un poco ineficiente. Si quieren hacerlo mucho más rápido y subir todo de un solo comando, tienen que escribir git add y asterisco. Le dan enter y cuando vuelvan a ver el status, van a ver que todos sus archivos ya han sido creados. Cambian de color rojo a color verde. El siguiente paso es agregar un commit. Un commit es una forma en la que Git puede rastrear el último cambio que tú has hecho. Y para poner un commit tienes que dejar un mensaje, una cadena de texto que tú reconozcas. El comando es git commit-m y entre comillas el mensaje. El mensaje puede ser cualquier cosa que tú creas y cualquier cosa que tú vayas a reconocer luego. Como este es el primer commit, voy a poner subiendo los primeros archivos. Enter. Y por último, el último comando que deben de escribir
para ya pasar los archivos de su disco duro a su repositorio en su cuenta de GitHub, git push origin master. Le dan enter, esperan a que cargue, no suele demorar mucho y listo. Ahora cuando vayan a su cuenta de GitHub y actualicen, van a ver que sus archivos ya han sido subidos correctamente. El último paso, que es muy importante, es agregar el archivo README. El archivo README es como un manual en donde ustedes explican qué es ese código, qué es lo que hace o en qué consiste. El archivo README es muy importante para las personas que vean tus repositorios, porque cuando alguien ve tu repositorio es difícil que entre a ver el código y que se ponga a analizar el código. Lo primero que va a ver es tu archivo README, así que acá tienes que ser lo más detallado posible explicando todo lo que tú quieras acerca de tu proyecto. Como acá esto es solo un ejemplo, voy a poner, este es un ejemplo para subir un repositorio a GitHub, este es mi archivo README donde explico todo acerca de este proyecto. Puntos suspensivos. Le dan aquí, commit new file y listo, el archivo README se creó aquí automáticamente. Y bueno amigos, eso sería todo. En un próximo video les voy a mostrar cómo subir sus archivos HTML a un link público de GitHub para que puedan utilizar el hosting gratuito que da GitHub. Y eso lo veremos en un próximo video. Si les gustó este video, déjenle un like, compártanlo en sus redes sociales, déjenme un comentario y síganme en Twitter. Les dejo todos los apuntes de este video en la descripción. Muchísimas gracias y hasta la próxima.